ocuparse del tema correspondiente al diseño de la altura muerta o los sedimentos. Así que tenemos varias actividades, por lo tanto voy a iniciar, por favor, con la presente clase. Muy bien, estamos en el tema 3, o en la unidad 3, correspondiente al cálculo de los sedimentos. El objetivo de la asignatura, como lo hemos ido mencionando en las anteriores clases, es que ustedes, al concluir esta asignatura, sean capaces de diseñar obras hidráulicas de almacenamiento y regulación, aplicando técnicas y métodos que permitan un manejo integral del recurso hídrico y que se lo haga de manera eficiente. ¿Está bien? En el caso específico de esta unidad temática, ustedes van a conocer las diferentes metodologías para la estimación de la producción de sedimentos en la cuenca. ¿Está bien? Primera cosa que van a aprender en esta clase es la estimación de la producción de sedimentos en la cuenca. Vamos a analizar, vamos a hacer una práctica grupal también con los grupos, por favor, que ya han sido conformados. Después vamos a ver también las metodologías para calcular el coeficiente de retención de sedimentos en los embalses. Hay dos metodologías, en realidad hay tres, las de Churchill, Brum y Brown. Entonces esas tres metodologías vamos a ver las dos más sencillas, las que requieren menos cantidad de datos, y vamos a aprender a calcularlas. Son metodologías bien sencillas, son métodos empíricos que se utilizan para determinar el porcentaje de sedimento que produce la cuenca que se está quedando en el área del vaso de almacenamiento. Y por último vamos a estimar la cantidad de volumen muerto en un embalse. ¿Está bien? Les vuelvo a repetir los 10 temas que tenemos que desarrollar durante este semestre. Estamos en el tema número 3, que es estudio sedimentológico. Vamos a analizar modelos empíricos y modelos determinísticos, pero nos vamos a enfocar más en los empíricos, que son los que se utilizan por la poca disponibilidad de datos de medición de caudales sólidos que tenemos en nuestro país a nivel general, ¿no? En muy pocos ríos se miden caudales de sólidos o sedimentos en suspensión y transporte de fondo, por lo tanto se tiene que recurrir a este tipo de metodologías para poder simplificar. Obviamente hay que ser conservador con los datos que vamos a generar. ¿Está bien? Les vuelvo a repetir el cronograma. Este cronograma ya está en la plataforma, ustedes pueden revisarlo, está en un PDF. La programación que hemos hecho para poder concluir con toda la asignatura, abarcar el 100% del alcance y cumplir con los plazos referidos a las diferentes actividades que tenemos previstas. ¿Está bien? Entonces, hacerles recuerdo algunos plazos. La primera presentación, que es del tema 1, 2, 3 y 4, se la realizará el 8 de septiembre. También ya está en la plataforma, habilitado desde el día de hoy. Los que ya puedan ir avanzando en su proyecto tienen hasta el 8 de septiembre para poder subir a la plataforma el documento del proyecto hasta esa parte. ¿Está bien? La segunda parte es el 8 de octubre y el proyecto final se presentará el 3 de noviembre y a partir el 5 de noviembre y a partir del 5 hasta el 17 vamos a realizar las defensas por grupos. Tenemos 15 grupos actualmente, grupos de 6 personas, que van a ejecutar el proyecto de manera conjunta y las actividades tienen que desarrollarlo de la misma manera. ¿Está bien? Entonces, el día de hoy, miércoles 11 de agosto, nos toca el tema número 3, que lo vamos a ir desarrollando poco a poco. ¿Está bien? Tenemos este miércoles, el siguiente viernes y el siguiente miércoles para poder concluir con la determinación del volumen muerto y la altura muerta de mi presa. ¿Está bien? Esos son los plazos
Hoy también ya en horas de la tarde, eso de las 5, mientras estaba en una reunión virtual, he aprovechado para cargar al sistema todas las instrucciones del proyecto que hoy les voy a mostrar. Vamos a pasar clases. A ver, son las 7:08. Yo voy a hacer la presentación y espero unos 20 minutitos hasta donde lleguemos. De ahí vamos a hacer una pequeña actividad. Y en base a esa actividad, que va a ser solo calcular el coeficiente de retención, ahí nos vamos a enfocar, ¿está bien? Hoy vamos a calcular el coeficiente de retención y vamos a hacer un poquito de lo que es Dvořáček, y ya la subsiguiente clase ya nos vamos al indicador, a la degradación específica de la cuenca, y la subsiguiente van a ser consultas ya de su proyecto que ustedes van a ir desarrollando. ¿Está bien? Entonces, está claro el tema del cronograma, ¿no? No hay ningún problema, estamos tratando de seguirlo, creo que esta es la 4ª clase que estamos desarrollando. No sé si hay alguna duda o consulta para que ya pasemos a la parte teórica. Acerca del índice o el contenido mínimo del proyecto. Sí, justamente eso les voy a mostrar ahora. Yo estaba por hacerlo al final, pero ya hay 74 en sala, podemos hacerlo ahora si prefieren, y después ya entramos a la parte teórica y a las actividades. ¿Les parece? Voy a dejar de compartir y voy a compartir la plataforma. Si ustedes pueden ver en la plataforma, esta es la plataforma. Voy a cambiar de rol para que ustedes lo vean exactamente como lo ven, ¿no? Ahí está el enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Ya todos están en el grupo de WhatsApp, ya todos conocen el enlace Zoom para las clases. La bibliografía está aquí, el programa analítico de la asignatura con toda la temática, la evaluación, los porcentajes de evaluación, todo está aquí en el programa analítico de la asignatura, y ahí también está el cronograma. Lo que les acabo de mostrar está ahí, donde están todos los temas. En el tema de diapositiva de las clases también he cargado todos los temas hasta el tema de hoy. También están curvas características, hemos visto tipos de presa, fundación y materiales, y hoy vamos a ver el tema de sedimentos. Ya están ahí todas las diapositivas cargadas. Y aquí en la última sección está proyecto de obras 2. En el proyecto de obras 2 está una carpetita, un recurso carpeta, donde están las instrucciones. Está el ABRO, que es el área bajo riesgo óptimo. Aquí está establecida la demanda. La demanda mensual en caudal, en volumen y en caudales que requiere el proyecto. Y aquí están las instrucciones del proyecto. Les voy a mostrar, por favor. Ya voy a dejar de compartir y voy a compartir las instrucciones del proyecto. Este es el documentito en Word que les he pasado. Aquí dice Obras Hidráulicas 2, el grupo 2, las instrucciones para el proyecto. Instrucciones generales. Elabora los cálculos considerando las siguientes variables. El área de la cuenca y la demanda de riego debe multiplicar por el factor correspondiente a su grupo. Entonces, ahí están los 15 grupos. Y ahí está, ustedes, ya el plano está georreferenciado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya están las coordenadas geográficas, bueno, en este caso UTM, adecuadas, y ustedes pueden descargar o ubicar en Google Earth para realizar la delimitación de la cuenca y hacer todo lo que hacen para recursos hídricos. No vamos a, ya pueden ir avanzando en eso, en general la hidrología, ¿no? Caudales medios mensuales, caudales máximos,
para diferentes periodos de retorno, porque eso igual lo vamos a necesitar. Generando las curvas características. Ahora les voy a mostrar el planito con las curvas de nivel cada metro. Pero ¿qué tienen que hacer? Por ejemplo, si yo soy del grupo 7, si mi cuenca es de 20 kilómetros cuadrados, yo la voy a multiplicar por 1.7. ¿Está bien? Para que esa sea el área de la cuenca, y con eso hay que calcular el caudal medio mensual. Ustedes tienen que buscar las estaciones más cercanas a la cuenca, métanse al Senami, métanse a GeoBolivia, y están todas las estaciones pluviométricas y pluviográficas de Bolivia. Identifiquen cuáles son las estaciones más cercanas y ya pueden ir realizando toda la hidrología. Es exactamente lo mismo que han hecho en recursos hídricos. Entonces, yo el área de la cuenca lo voy a multiplicar por 1.7. Está bien, quiere decir que 20, si es 20 kilómetros cuadrados por 1.7, ese va a ser ahora mi área de la cuenca. La demanda de riego, ese es el factor y que les voy a mostrar aquí. Ahí hay un documentito en PDF que se llama el Agro-Pananti, dice. Que es este. ¿Está bien? Ahí está la coordenada, la zona agroclimática, el cálculo. Este es el documento oficial. Todo proyecto de riego a nivel Bolivia requiere la ejecución del balance hídrico, el cálculo del área bajo riego óptimo. Eso se llama ABRO, área bajo de riego R óptimo, ABRO. Estamos en la versión 3.1, en teoría este año tenía que salir la 4, pero hasta ahora no se ha oficializado. Entonces, sigamos utilizando esta versión mediante WIT. Entonces, ahí está el cálculo de la evapotranspiración, hacen un balance hídrico del área de riego, y ya ustedes aquí en la situación con proyecto, aquí área bajo riego en la situación sin proyecto, parte 1, dicen, área bajo riego sin proyecto, parte 2, y aquí, área bajo riego óptimo, situación con proyecto, tienen que irse aquí a la parte 2. Y tienen que buscar aquí la demanda total, aquí está en metro cúbico y aquí está en litros segundo. Por ejemplo, para el mes de junio, mi área de riego necesita todo mi cultivo 31.404.89 metros cúbicos segundo. Estos datitos los vamos a utilizar para la operación del embalse y para determinar la altura útil de mi embalse. Lo vamos a ir viendo con calma. Está bien, cada clase yo les voy a ir enseñando qué se utiliza, pero este es el documento que se aplica. ¿Está bien? ¿Qué más? Entonces, estos valores ustedes tienen que multiplicarlos por el factor que les estoy dando. Cada grupo tiene un diferente factor, por lo tanto va a tener una altura diferente y características diferentes de la presa. También voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir las instrucciones. Contame. Aquí están las instrucciones. Entonces, ustedes no se olviden, cada grupo multiplica por el factor de área y multiplica por el factor de demanda. Adicionalmente, he incluido que ustedes deben realizar que el proyecto no solo es riego, sino ustedes tienen que abastecer de agua potable a la comunidad, que está aguas abajo de la presa, y estos son los caudales en litros segundo para ser abastecidos. ¿Está bien? Y por último, del grupo 1 al grupo 5 es una presa de gravedad, del grupo 6 al grupo 10 es una presa de enrocado, y del grupo 11 al grupo 15 es una presa de tierra. ¿Está bien? Hay 3 diferentes tipos de presa y nos tenemos que ajustar a esas condiciones particulares.
Entonces, ¿qué más les menciono en las instrucciones del proyecto? Les digo que cualquier dato necesario que no esté especificado debe ser asumido y justificado en el documento. Si les falta algún dato, asuman. Pero explíquenme en el documento por qué están asumiendo ese valor. Les digo, utilicen la información correspondiente a la zona del proyecto Chaco Tarijeño. Este proyecto es en Yacuy. Bueno, una media horita de la ciudad de Yacuy. El plano de la topografía se encuentra georreferenciado y para delimitar pueden utilizar cartas IGM, Google Earth o modelos digitales de elevación, igual, los ALOS Pulsar, Aster GD, el que ustedes quieran. Mejor se usan ALOS Pulsar, que tiene 12.5 metros de tamaño de grilla. Otra cosita, se debe trabajar con información climática actualizada. Eso quiere decir que tienen que entrar al SISMED y descargar los datos que hay disponibles en el SISMED. No quiero que estén yendo a molestar al CENAMI. El SISMED ya tiene los datos casi actualizados. Utilicen lo que está en el SISMED. ¿Está bien? ¿De eso hay alguna duda o consulta? Muy bien. Siguiente. Todas las metodologías del cálculo utilizadas en los diseños deben ser fundamentadas teóricamente. Esto para mí es importante. ¿Qué quiero decir? Que la metodología que apliquen ustedes sepan de qué bibliografía es y qué se llama la metodología. Por ejemplo, no quiero que me aparezca una metodología que me han pasado la planilla y así debe ser. Tienen que tener nombre y apellido la metodología. Por ejemplo, para determinar lo que vamos a ver ahora, la capacidad de retención, vamos a utilizar la ecuación de Brown, que fue aplicada o propuesta en 1950. Y la referencia de la bibliografía tiene que estar ahí. Entonces, Brown 1953 plantea esta ecuación. Es diferente a decir, me ha llegado una planilla y es así, que me ha pasado muchas veces. No sé por qué ustedes todo creen y quieren hacer con planilla directamente y no fundamentan la metodología. El ingeniero tiene que saber por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué aplica esa metodología? ¿Qué otras metodologías hay? ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante para mí en el proyecto. Debe estar bien fundamentada la metodología. Yo les voy a enseñar algunas, pero ustedes pueden utilizar otras, ¿no? Hay muchos caminos para realizar el diseño de una presa. Yo les voy a mostrar algunos, y si ustedes pueden utilizar otros, y utilizar lo que han aprendido hasta ahora, en estos 4 años de universidad, ¿no? Entonces, por mí no hay problema, la cosa es que los resultados sean coherentes y esté bien justificado. Esa es la idea, que ustedes realicen un diseño adecuado. Quiero que me entreguen un documento, no quiero una planilla Excel, ¿no? Ahí está todo el ingeniero, no. Quiero un documento bien ordenado, con un buen formato, un solo tipo de letra, bien ordenadito y pintudo. No quiero así. Yo sé que todo el mundo corta y pega, ¿no? Pero por lo menos lo ordenemos, ¿no? Que esté bien el formatito, que las tablas estén uniformes, y para eso les estoy dando el formato. Así quiero, ¿está bien? Exactamente así. Quiero una carátula que especifique el número de grupo y el nombre de todos los integrantes. ¿Está bien? Tiene que estar ahí el número de grupo y el nombre de todos los integrantes. Quiero un índice de contenido para que si yo quiero buscar algo, vaya directamente ahí. No tengo que estar hojeando todo el documento. Es fundamental el índice. Todo documento técnico debe tener un índice. Y para que tenga un índice es qué acápites tiene y en qué página están esos acápites. Índice de contenido, índice de figuras, índice de tablas, índice de mapas, índice de anexos, lo que ustedes quieran me lo colocan ahí, ¿no? Tablas, cuadros, figuras, fotografías, lo que ustedes quieran, pero todo con su índice. Y numerados, obviamente, ¿no? Figura 1, mapa de la cuenca. Figura 2, clasificación de los cursos de agua. Figura 3, o mapa 3, ubicación de las estaciones pluviométricas más cercanas a la cuenca. El capítulo 1, esto corresponde a lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ustedes ya pueden ir desarrollando el capítulo 1 y el capítulo 2 que ya hemos avanzado.
La topografía, el plano de curvas de nivel, cada metro, las curvas características, curva altura área y altura volumen, cota área y cota volumen. La tablita de cálculo de las curvas características. El tema 2, fundación y materiales. Tipo de fundación, quiero una caracterización, aquí me faltó. Caracterización de qué condiciones tiene que tener la fundación para el tipo de presa que les ha tocado. Por ejemplo, el grupo 2 le ha tocado una presa de gravedad. Entonces, ¿qué características debe tener la fundación para que se pueda implementar una presa de gravedad encima de esta? Entonces, esto es una revisión bibliográfica. Aquí, para una presa de gravedad, ¿qué ensayos debo realizar? Hacer una breve descripción de los ensayos necesarios para caracterizar la fundación. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Cómo se faltará algo? No, está bien. Capítulo 3. Estudio sedimentológico. Ahí está, que tiene que ir del cálculo del cociente de retención del embalse, la determinación del volumen muerto y la altura, y la determinación y el cálculo de la altura muerta. La operación del embalse, los caudales medios mensuales, el cálculo de las pérdidas y el análisis de la operación del embalse para escenarios de oferta de agua, año promedio, año seco y año húmedo. Eso les voy a enseñar también. Caudales máximos, esto ya pueden ir haciendo. La laminación de crecidas y el cálculo del borde libre va a ser el capítulo 6. El capítulo 7, dimensionamiento del aliviadero. El capítulo 8, diseño de obras complementarias. Y el capítulo 9, diseño geométrico del cuerpo de la presa. Estabilidad de la presa si es de gravedad o estabilidad de una presa de materiales sueltos aplicando el método de límite, el método de equilibrio límite. Y por último, la auscultación. Detalle de instrumentos a implementar. Este es el documento que yo quiero que ustedes presenten. Ahí está con los 10 capítulos, que vamos a ir avanzando poco a poco. En anexos. ¿Qué quiero en anexos? En anexo quiero los planos. ¿Está bien? Y pueden colocar otros anexos, por ejemplo, las precipitaciones, si han encontrado algún aforo, o lo que ustedes quieran pueden colocar en anexo, pero obligatoriamente tienen que colocar estos 6 planos. Plano 1, plano topográfico del vaso de almacenamiento. El plano, no se olviden, ustedes ya han llevado topografía, tienen que saber hacer un plano. Tienen que tener carimbo, tiene que tener norte, tiene que tener grilla y tiene que tener referencias. Si no, no es un plano. El plano tiene que estar completito, por favor. Todo lo que ustedes ya han aprendido lo tienen que aplicar en el proyecto de obras 2. El plano 2, plano en planta de la ubicación de todas las obras. Quiere decir, dónde se va a colocar el desvío del río, el cuerpo de la presa, la obra de toma, el desfogue del fondo, en un planito en planta. ¿Está bien? En digital. No quiero que impriman, en digital. Coloquen un plano, por ejemplo, el más grande es de 110 por 770 milímetros. Entonces utilicen ese para, por ejemplo, para el plano en planta, para el plano topográfico. ¿Está bien? Y ahí, con una escala adecuada, realicen un buen plano. Esquemático, no quiero un plano a detalles, con mucho detalle. Pero por lo menos esquemático, ¿no? Que vea el tamaño del desvío del río, si va a ser una galería, de qué tamaño va a ser, cómo va a ir, dónde se va a ubicar la obra de toma, dónde se ubica el desfogue de fondo y todos los detalles. ¿Está bien? Plano 3. Plano esquemático de la presa. Quiero una sección de la presa donde estén los niveles y la geometría del cuerpo. Taludes aguas arriba, taludes aguas abajo, ancho de coronamiento, nivel de aguas muertas, nivel de agua útil, borde libre, con cotas y dibujadito esquemáticamente, ¿no? Pero es para entender cuál ha sido la propuesta que ustedes hacen. Plano 4. Plano del vertedero de excedencias. Quiero el perfil longitudinal y quiero el perfil transversal del vertedero de excedencias. Importantísimo para poder diseñar. Sin esto no puedo diseñar, por eso les estoy pidiendo.
Plano 5, planos esquemáticos de las obras complementarias, y el plano 6, la auscultación de la presa. Voy a colocar mojones de microgeodesia, voy a colocar piezómetros, celdas de presión, ya ustedes ven, ¿no? Hay muchas opciones y hay que definir secciones para colocarlas, ¿no? Eso sería el proyectito. ¿También alguna duda o consulta hasta que yo abra el plano? Ingel, la información hidrometeorológica que se obtenga del CENAMI tiene que ir anexa al final. Sí, si quieren la colocan. No es obligatorio, pero mejor si lo ponen. Ingel, igual se habla de estaciones meteorológicas telemétricas, satelitales, recientemente se está hablando de eso. Hagan la hidrología que ustedes saben, como puedan, ¿no? La cosa es que les tiene que dar datos coherentes, ¿no? Utilicen datos de satélite, utilicen datos del CENAMI, utilicen la grilla meteorológica, utilicen productos satelitales, pero la cosa es que los caudales sean coherentes, ¿no? Los caudales medios mensuales y los caudales máximos estén en relación a los fenómenos que se están presentando, ¿no? Algunos no utilizan QGIS, algunos usan ArcGIS, algunos ya están utilizando Google Earth Engine, lo que ustedes quieran, pero la cosa es que los resultados, yo voy a corregir los resultados, no las herramientas. Si quieren y háganlo a pulso en una carta IGM, háganlo también, ¿no? Eso depende de ustedes. Cada quien utiliza las herramientas que ve conveniente. ¿Está bien? Entonces, lo que yo les voy a pedir es que los resultados sean coherentes, que la hidrología esté bien hecha, bien fundamentada y que se haga algunas validaciones, ¿no? No me pueden decir que una cuenquita de 20 kilómetros cuadrados me va a salir 1000 metros cúbicos segundo, es algo absurdo, ¿no? Entonces, hasta la misma sección que ustedes van a tener ahí, pueden identificar las características particulares de la sección, pueden generar una sección transversal en el cierre de la presa para identificar qué tirante máximo se puede presentar ahí en el río, ¿no? Entonces, hay muchas formas que seguramente en recursos hídricos ustedes ya han analizado para validar los resultados de su hidrología, ¿no? Entonces, y si no, yo voy a hacer un pequeño repaso cuando llegue ahí igual, ¿no? Darles algunos tips, algunos consejos en el tema hidrológico para que ustedes no tengan resultados incoherentes, ¿no? Entonces, hay forma de verificar eso. Hay las marcas históricas, hay el análisis de secciones, hay datos de caudales de alguna estación cercana, ya se puede ver, ¿no? Entonces, les mostraré. A ver si se ve el AutoCAD. Sí, se ve. Ya, perfecto. Ese es el plan. Está bien, ese cierre pueden ustedes ubicarlo en diferentes lugares. Yo he puesto por ahí, sí. Creo que era más arriba. Ya ni me acuerdo. Ustedes ubiquen el cierre, pueden subirlo más arriba, más abajo, depende de cada quien. ¿Está bien? Hay un estrechamiento ahí quizás puede hacer, pero va a depender de la altura de la presa. Pueden bajarlo un poquito, subirlo un poquito, ya es la definición. Por ejemplo, yo siempre que hago un proyecto, por lo menos le tiro unos 300 metros aguas abajo, le hago hacer la topografía, ¿no? Así que en este caso creo que hay unos 200 metros aguas abajo, ¿no? Entonces ahí está. Mire, aquí sí hay un punto de inicio del sistema de riego. Ahí lo corté. Ahí había topografía donde se hacía largo el sistema de riego. Entonces, ustedes ubiquen este cierre, esto es sugerente. Pueden colocarlo un poquito más así, puedes inclinarlo esto.
Esto puede ser así, o moverlo. Aquí, más arriba, ya ustedes veanlo. Y me generan las curvas altura-volumen. Miren, están con curvas de nivel, ¿no? Entonces ustedes generen a partir de las curvas de nivel una nueva superficie y ahí pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí está la ubicación de los BMs, están las cotas de las curvas, está cada metro, está dibujado el río, y esa sería la topografía que ustedes van a utilizar para realizar el proyecto. ¿Está bien? Inge, disculpe, tengo una duda. Cuando estemos haciendo las curvas altura-volumen y las áreas parciales que obtengamos de este plano la multiplicamos por el factor que dijo, ¿no ve? No, es la cuenca eso. Cada quien va a hacer el mismo trabajo, va a tener las mismas curvas características todos. El área de la cuenca es lo que tienen que multiplicar. Ah, gracias, Inge. Perfecto, Sergio. ¿Alguna duda, algo más? Eso es importante. Gracias, Sergio, por la pregunta. El factor es para el área de la cuenca. Quiere decir, de aquí, a ver, les voy a abrir Google Earth para mostrarles lo de Pananti. Hasta que abra. Muy bien, ¿alguna duda o consulta al respecto del proyecto? ¿Qué más les he mandado? A ver. Ahí están los grupos. Eso sería. También les voy a compartir por si acaso. Aquí están los grupos que ustedes me han pasado. Y están los 15 grupos, 14 grupos de 6 y un grupo de 15. Ya está la lista. Aquí ustedes también ya todos han llenado la lista. Yo puedo saber también, por ejemplo, quiénes son del grupo 1, quiénes son del grupo 2. Y ahí voy a ir colocando las notas también, ¿no? Bueno, esta es mi planilla. Y aquí les he puesto los datos del proyecto. Están ahí en una pestañita también esos datos que están copiados en el documentito del proyecto. ¿Está bien? ¿Alguna duda o consulta? Y que un poquito más nos puede aclarar el tema de la área de la cuenca al multiplicar, o sea, sacamos el área de la cuenca una vez delimitada y eso lo multiplicamos por el factor. Exactamente eso es. Ustedes delimitan el área de la cuenca, su punto de aforo va a ser el cierre que ustedes definen, por ejemplo, este puntito, ¿no? Este exacto puntito va a ser su punto de aforo y a partir de ahí van a hacer la delimitación de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces esto ya está con coordenadas. No se está viendo, Inge, en la pantalla. Entonces ustedes aquí, este punto va a ser su cierre de la cuenca y obviamente su cuenca va a ser mucho más grande. ¿He puesto las coordenadas aquí o no? Aquí les mostraré, tengo el documentito. Si me esperan un ratito, les voy a mostrar a qué me refiero con el área de la cuenca y cómo tienen que delimitar. No lo tengo en esta computadora. A ver, en el Google Earth voy a tratar de ubicar Pananti.
Esto que es banal. Ya. Voy a compartir mi pantalla, aquí lo tengo. Por decirles, aquí creo que por aquí es Pananti, está entre Sachapera, Villa el Carmen, el Barrial, aquí. Este es el río Pananti. Por ejemplo, digamos, que aquí sea el cierre de mi cuenca, ¿no es cierto? Ahí le pongamos. Bueno, aquí arribita, al cantero. Entonces, a partir de ahí, voy a poner una exageración de 2 para que se note bien. Entonces, a partir de ahí yo voy a realizar la delimitación de mi cuenca, ¿no? Fíjense, toda esta cuenca. Voy a hacer una así a ojo de concubero, ¿ya? No hay problema. Por decirles algo. Pues, por ejemplo, aquí me dice que son 7.55 kilómetros cuadrados mi cuenquita, ¿no es cierto? Toda esta va a ser mi cuenca. Este 7.55 ustedes tienen que multiplicarlo por otro factor. ¿Está bien? Esto, por otro factor. ¿Para qué? Para hacer su estudio hidrológico. Yo les voy a enseñar una metodología que solo van a utilizar ustedes las estaciones. Fíjense, aquí yo ya he instalado algunas estaciones. Por ejemplo, aquí está Busuy, El Carmen, Gapi, Tierras Nuevas, Sachapera, que es una estación, Cañón Seco. Creo que Sachapera es la que tiene mejor. Y lo otro aquí tienen Caraparí, aquí está Yaculba Aeropuerto, que son estaciones con registros ya importantes, ¿no? El Palmar, Aguairenda también hay estación. Aquí está la presa Busuy, sí, por ahí es. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es delimitar, pueden descargarse un DEN, pueden hacerlo aquí con Google Earth, pueden ustedes ver la opción de utilizar las herramientas que prefieran para delimitar la cuenca. Una vez que tengan la cuenca, esta área, que va a ser de varios kilómetros. En cambio, el área de su base de almacenamiento va a ser unas 20 hectáreas, 15 hectáreas quizás, ¿no? Es una presa pequeña porque ahí no hay buenos vasos de almacenamiento. Entonces, esta área grande en kilómetros cuadrados, ustedes lo van a multiplicar por el factor. Voy a volver a compartir. Ingeniero, disculpe, a mí me tocó un vertedero de tierra, no, perdón, una presa de tierra y quería saber dónde ubicar el vertedero, porque tenía entendido de que no tiene que estar en el cuerpo de la presa el vertedero en presas de tierra y creo que el PERT lo pone al lado de la presa. Si eso tienen que definir, para eso está la topografía, ¿no? Entonces, si es de tierra, ustedes tienen que llevarlo a alguno de los estribos. O buscar otro lugar para colocar el vertedero, no necesariamente tiene que ser al lado, depende mucho de la topografía de cada vaso de almacenamiento. En la mayoría de los vasos sí está a un lado, ¿no? Se coloca la presa de tierra y en terreno natural se emplaza el vertedero, siempre en terreno natural, en corte. No se coloca el vertedero en relleno, siempre en corte. Entonces, ustedes para eso es necesario generar los perfiles longitudinales para poder trazar la rasante de la rápida y de todo el vertedero y de esa manera
Bueno, ya cuando uno construye son volúmenes de excavación importantes y el vertedero es casi del 30 al 40% del monto total del proyecto. Entonces es una obra muy importante que hay que aprender a ubicarla y diseñarla. Tampoco se puede tener velocidades más de 15 metros por segundo en la rápida, por ejemplo. Entonces hay que ver qué pendientes puedo manejar, cuál de los estribos tiene las condiciones adecuadas para yo emplazar el vertedero. Esa es la razón por la que yo les pido que ustedes generen un perfil longitudinal y también las secciones transversales para ver que la sección del vertedero esté emplazada en corte, ¿no? Y no en relieve. Eso lo vamos a ir viendo, obviamente. Poco a poco yo les voy a ir enseñando cada uno de los conceptos y criterios para el diseño. Y el diseño parte de ubicarlo, ¿no? No podemos diseñar como ustedes piensan, ¿no? Solo con una planilla. Eso lo hace cualquiera, hace correr una planilla en un software. La ingeniería es el criterio para poder tomar decisiones en base a las condiciones particulares de cada medio. Entonces, fíjense ustedes, ahora en la realidad, así se hace un proyecto de una presa. Ustedes van, hacen la topografía, obviamente que en campo, cuando uno va al campo, tiene mucho más luces, ¿no? Ahora yo les voy a pedir que con imágenes satelitales ustedes se ubiquen, traten de ver cuál de los estribos es el más adecuado, tienen la topografía, generen varios perfiles longitudinales. Ahora el civil tiene una ventaja, ¿no? Que lo mueves el alineamiento y se ajusta al perfil longitudinal y los transversales, ¿no? Entonces, mucho más fácil ir tanteando una sección que se ajuste a las características del terreno. Entonces, eso también tienen que usarlo. Por favor, el que no maneja civil tiene que aprender. Porque esas son herramientas indispensables. Yo les digo, mi papá se jubiló el año pasado, ahora tiene 71 años y manejaba civil, ¿no? Manejaba AutoCAD. Entonces no puede ser que un joven de 20 años, 20, 25 años no pueda manejar. Entonces son herramientas indispensables para hacer un diseño. Inclusive ahora la ARGIS se ha convertido en una herramienta muy útil y también indispensable para todo el tema hidrológico. Se hace todo bastante rápido, fácil. La delimitación de la cuenca, la medición de los parámetros físicos, morfométricos, fisiográficos de la cuenca, el cálculo de la precipitación media anual de la cuenca por Thiessen, isoyetas, todo se hace de manera sencilla en ARGIS, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes aprendan el uso de esas herramientas. ¿Está bien? Entonces, todo lo vamos a ir viendo con tiempo, ¿no? Yo les estoy dando para que ustedes se repartan las cargas. De aquí a un mes, ustedes ya me tienen que estar presentando estas primeras 4 partes. Quiere decir, la topografía ya tiene que estar hecha, ya tienen que hacer la teoría, fundación y materiales, ya tienen que calcular la altura muerta y todo el estudio sedimentológico y tienen que hacer la operación de LEPADES. Tenemos un mes para hacer todo eso. ¿Está bien? Entonces, ustedes vayan avanzando y en clase aprovechen para poder revisar. La última clase de sedimentos yo voy a hacer directamente para consultas del proyecto. Así me voy a asegurar que vayamos haciendo el proyecto cada uno de manera progresiva. ¿Está bien? Algo más para que ya pasemos directamente a la clase. Voy a hacer una pequeña introducción y el viernes ya hacemos el ejercicio. Y en la biografía podría subir, digamos, las normativas de Chicago, Vancouver, Harvard. Digamos, es que hay ediciones que en el internet que son muy desactualizadas, ¿no? Para basarnos en el proyecto o en las apps. Ya vemos APA séptima edición, es la que se está utilizando a nivel de artículos académicos en la universidad, así que utilicemos la APA. Pero no quiero mucha teoría. ¿Está bien? Solo en esa parte de fundaciones, pero tampoco quiero que le tiren 30 páginas, ¿no? Sino bien al grano, algo bien concreto. ¿Qué características necesita mi fundación para una presa de tierra? Hay un detallito, ¿no? Unos 3, 4 páginas para mí es suficiente. Seamos más sardina y menos lata, ¿está bien? No quiero que copien de otros proyectos, quiero que ustedes hagan, que entiendan.
dejen de pagar a varios amigos. A mí Eben Ortega trabajaba conmigo 4 años, él vivía haciendo proyectos de obras, ¿no? Entonces yo conozco bien cuando él hace. Y conozco a varios, hasta los muchachos que laburan conmigo, hay Pedro, Nelly, Cristian, se encargan de hacer proyectos y le sacan plata a ustedes, ¿no? Entonces, yo veo que ese es un daño que se hace, ¿no? Entonces, mi idea es que ustedes vayan aprendiendo mientras vamos avanzando. Así que dedíquenle tiempo desde ahora que fíjense, estamos en todos tranquilos, sin ninguna presión, ni exámenes, ni nada de eso, dedíquenle tiempo a este proyecto. Van a ver si comienzan bien, ya al final es más fácil. Muy bien. Vamos, que mire, ya se nos han pasado 50 minutos y no hemos avanzado nada. Vuelvo a la presentación. Nos hemos quedado aquí. Muy bien. Ahora sí. Pasemos entonces. Uno de los principales problemas que nosotros tenemos en los sedimentos es la colmatación o la pérdida de la capacidad de almacenamiento debido al ingreso y la deposición de los sedimentos en el área del embalse. Les doy este ejemplo, estas fotografías es la presa Tacahuayco, que es cerca de Carachimayo. Bueno, es en Carachimayo, es un afluente al río Carachimayo. No se terminó de construir la presa y miren, llegó una crecida. Esta presa era pequeñita, de unos 300.000 metros cúbicos de almacenamiento. Pero a la primera llegada fuerte, durante la construcción, miren, ni siquiera colocaron aquí unas compuertas metálicas para operar la presa, ni siquiera colocaron las compuertas y se llenó de sedimento. Entonces, el tema de sedimentos es el principal problema que tienen los embalses y las presas. Es decir, nosotros debemos diseñar un embalse para una determinada vida útil. Quiere decir, ¿cuánto tiempo yo lo voy a utilizar? Esa era la corriente antigua de diseño de presas. Actualmente se está utilizando hace como unos 20, 30 años la operación sostenible de los embalses. ¿Qué quiere decir? Proyectar que los sedimentos no sean un problema. Obviamente van a disminuir la capacidad de almacenamiento, pero lo que se busca es ampliar esos años de operación. Hay presas que están trabajando 200 años, 300 años, en España, por decirles algo, ¿no? Incluso en España la edad promedio de las presas es 80 años. Quiere decir que hace 80 años ya han construido ellos. Tienen una capacidad de regulación de más del 50% de sus recursos hídricos. Inclusive leí un artículo que dice 2 de 3 gotas de agua que caen en el suelo español pasan por una obra de regulación. Entonces, fíjense, esa es la importancia de las presas para combatir el cambio climático, para asegurar la disponibilidad de agua. Nosotros debemos almacenar el agua en periodo húmedo para utilizarla en periodo seco. No hay otra forma, y son mediante obras de regulación y almacenamiento. Entonces, estas obras son importantes y hay que considerar este principal problema. Aquí les muestro otra fotografía. Esta es la presa Itiguro. Justo nosotros el 2015 estábamos realizando un proyecto ahí cerca de Yacuiba, y entre Yacuiba y Salvador, bueno, ahí cerca de Salvador Maza, ya en territorio argentino está esta presa Itiguro. Esta presa, lamentablemente, en los primeros 5 años de operación se colmató. Miren la cantidad de sedimento que está. Este es el cuerpo de la presa, el que ustedes ven al final. Es una presa de mampostería de piedra. Entonces, no se realizó una estimación adecuada del sedimento, ni se identificó que la cuenca tenía una capacidad de remoción de sedimentos en masa muy grande. Entonces, su vulnerabilidad a los sedimentos era demasiado alta. Se realizó una inversión muy importante y lamentablemente esta no está siendo usada eficientemente porque la capacidad de almacenamiento se ha disminuido. Esta es la presa La Torre, aquí en Carreras. Justo nosotros estuvimos a cargo
Yo estaba trabajando con una consultora a cargo del plan de aprovechamiento hídrico local en Camargo, ¿no? Entonces, estábamos analizando este tema y yo por primera vez fui a la presa La Torre. Había leído bastante sobre ellos. Inclusive, el laboratorio de hidráulica de la San Simón hizo un estudio de sedimentos ahí en La Torre y de limpieza de sedimentos con descargadores de fondo. Pero lamentablemente esta presa se colmató y aquí les voy a mostrar. Esta es una vista aguas abajo. Se está funcionando ahorita la presa. Es una presa de hormigón muy bonita con puentes encima del vertedero. Y miren aquí, este es el sedimento de un perro caminando por la presa. Fíjense cómo se llenó y se colmató de sedimentos en los primeros 3 años de operación. Ya está inutilizada, solo almacena esa cantidad pequeñita de agua, que no debe ser ni 10.000 cubos. Entonces ya no la están utilizando la presa, ya ha causado un daño ambiental terrible. Las compuertas de fondo ya están inutilizadas, las inferiores y las superiores que tienen una compuerta ahí, los de aguas abajo no lo dejan abrir, porque cada que lo abren sale una lama que colmata todas las obras de toma que ellos tienen aguas abajo. Entonces, fíjense, nosotros vemos que este es un problema importante. Inclusive, debido a esta situación, la KfW ahora ha financiado 3 proyectos de presas en los Sintis de Chuquisaca. Con miedo de eso, nosotros que como Centro de Investigación del Agua somos ahorita referentes en el tema de sedimentos, porque hemos estado ya, con el 2022, estamos 4 años monitoreando presas y monitoreando los sedimentos en los diferentes embalses. Vamos a realizar un monitoreo ahí en los Sintis de 3 presas y 2 cuencas, para ver cuál es la producción de sedimentos de estas cuencas que tienen gran vulnerabilidad a estos fenómenos extremos. Y ahora con el cambio climático, lo que hace el cambio climático es generar eventos extremos, tanto de sequía como de crecidas extraordinarias. Entonces, al haber menos cobertura vegetal, el suelo está más propenso a producir sedimentos. Y con los eventos extremos, estos sedimentos se transportan a las obras de almacenamiento, disminuyendo su capacidad de almacenamiento. Entonces, fíjense, es un tema muy importante y fundamental. Entonces, por eso nosotros debemos tomarlo muy en cuenta al momento de diseñar una obra de almacenamiento, porque es el principal problema. No hay otro más importante que los sedimentos en las presas. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Cómo se calcula? Vámonos directo al cálculo. Lo primero que vamos a aprender a calcular es la capacidad de retención en embalse. Entonces, la capacidad de retención en un embalse es el porcentaje total de sedimentos recibido y que pasa por el embalse. Quiere decir, la cuenca tiene una capacidad de generar sedimento. Ahora, de esa cantidad total que genera la cuenca, ¿qué porcentaje se queda en el embalse? Para saber eso, es necesario determinar algunas características particulares. Por ejemplo, ¿de qué depende la cantidad de sedimento que se queda en el embalse? Primeramente, de las características del sedimento, el tamaño, la forma, la composición química, la granulometría, el tipo de sedimento, la velocidad del flujo de agua en el embalse. En segunda opción es el tiempo de retención del agua del embalse. Quiere decir, ¿qué régimen de explotación tiene mi embalse? Si es un embalse que permanece lleno casi todo el tiempo, si baja considerablemente sus niveles, si permanece vacío, dependiendo del régimen de explotación, también están los sedimentos. Porque no se olviden, los sedimentos se saturan y se vuelven a secar. Eso genera un comportamiento bien particular del sedimento, que genera una inestabilidad en él. Las presiones efectivas que se generan en estos sedimentos ayudan inclusive a la compactación del mismo. Y por último, la naturaleza, ubicación y dimensiones de las obras de desfogue y de la obra de toma. Si yo tengo desfogues grandes, puedo sacar mayor cantidad de sedimentos, y si tengo desfogues más pequeños, casi todo el sedimento que me llega a mi embalse se va a quedar en el embalse y no va a pasar
por el cierre. Entonces, estos tres factores son muy difíciles de cuantificar. Por eso, en la práctica, lo que nosotros usamos son ecuaciones empíricas. Quiere decir que ellos han medido muchos embalses y han ajustado una ecuación, y eso es lo que nosotros utilizamos. Existen tres metodologías bien conocidas que son antiguas y que son muy buenas, por eso hasta la fecha todavía se utilizan. Inclusive recién yo vi a Don Daniel, que es un referente en sedimentos de España. Él ha hecho batimetrías en más de 150 embalses en España. ¿Y qué ecuación ha utilizado? Y eso debe ser el 2009, 2007, debía presentar ese estudio. Él ha presentado la degradación específica de las cuencas y ha calculado mediante la ecuación de Brown de 1943 la capacidad de retención del embalse. Fíjense, eso da mucho valor a estas metodologías. ¿Está bien? Primera metodología, las curvas de Bloom. Está la otra. Así está. Entonces, estas son dos curvitas. En el eje de las abscisas, en escala logarítmica, se encuentra la relación volumen del embalse sobre escorrentía anual. ¿Está bien? Entonces yo calculo esta relación. El volumen del embalse es la capacidad de almacenamiento que voy a tener del embalse. Tengo que asumirla primeramente. Y después la escorrentía anual es la oferta de mi cuenca. Con estos dos datitos yo entro aquí, a mi eje de las abscisas. ¿Está bien? Voy a anotar, ¿no? Entonces calculo esto, y con esto ingreso al eje de las abscisas, por decirles algo, que me salga 0,3, aquí es 0,1, aquí es 1, entonces es 0,1, 0,2, aquí esto es 0,3. Disculpen la letra, no puedo escribir yo con mouse. Ahí está. Entonces me subo, intersecto la curva. Esta curva inferior es si mi sedimento es fino. Quiero decir que tiene limo y arcilla en mayor porcentaje. Y esta mi curva superior es para sedimentos gruesos, arena y grava. Y la intermedia es para sedimentos intermedios, curva media para embalses de operación normal. Generalmente nuestros sedimentos son finos. Entonces yo intersecto aquí la curva, a ver cómo me sale esta recta. Y digo 80, 90, 85 y mi capacidad de retención va a ser 83. ¿Está bien? Fíjense, de manera bien sencillita, solo con estos datos. El volumen del embalse versus la escorrentía anual. Yo puedo calcular mediante las curvas de Bloom la capacidad de retención de mi embalse. ¿Ha quedado claro esta metodología? De todos modos, aquí lo vamos a reforzar. Aquí les doy otro ejemplo. Es las mismas curvas, lo que les expliqué. La capacidad de almacenamiento versus el volumen afluente anual que me genera la cuenca. Fíjense, aquí yo he calculado. Mi capacidad del embalse va a ser 1.15. Y mi volumen anual escurrido hacia el embalse es 1.37. Hago la división y me sale 0.83. Entonces, fíjense, no se olviden que el eje de las abscisas está en escala logarítmica. Entonces, fíjense, aquí está 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,83, intersecto la curva inferior, que es para sedimentos finos, e intersecto el porcentaje de sedimentos retenido. Entonces me sale 0,80, 0,90, 0,95. Entonces mi porcentaje va a ser 95. ¿Qué quiere decir este 95%? Quiere decir del 100% que genera mi cuenca, el 95% va a quedar retenido en mi embalse.
Entonces, ese datito es importante para saber también que no el 100% del sedimento se queda, sino hay un porcentaje que está pasando por el vertedero y por los órganos de desfogue. ¿Está bien? ¿Ha quedado claro la metodología de Bruno? Sí, ingeniero. Perfecto. Siguiente entonces. Esta es la ecuación de Brown. Brown plantea la ecuación en 1943 y se basa en esta ecuacióncita, donde ER es la eficiencia de retención del embalse. C es la capacidad del embalse en miles de metros cúbicos. Y W es el área de drenaje en kilómetros cuadrados. Y K es un coeficiente que puede variar entre 0,9 y 2,1 en función del régimen de explotación del embalse. Entonces, Avendaño 99 y Line y Colzer, que son los que plantearon la ecuación de Brown en 1943, plantean 4 tipos de embalses. El tipo 1 son embalses siempre o casi siempre llenos. Y estamos hablando del régimen de explotación. El tipo 2 de embalses son embalses con descensos moderados del nivel de agua. Tipo 3, embalses con descensos considerables del nivel de agua. Y tipo 4, embalses habitualmente vacíos. Entonces, en función de estos 4 tipos, yo escojo un K. Por ejemplo, el tipo 1, embalses casi siempre llenos, como el caso de la presa de Honduras, que casi siempre está llenita. Baja muy poquito su nivel. A diferencia de San Jacinto, que San Jacinto por la generación hidroeléctrica desciende casi al nivel mínimo de operación y vuelve a subir en el siguiente año. Entonces, si es el tipo 1, yo asumo el K 2.10 para rellenar aquí. Entonces, fíjense, el K depende de la explotación del embalse, el C es la capacidad de mi embalse y el W es la área de drenaje de la cuenca. Entonces, aquí, con esta ecuacióncita, yo puedo calcular la eficiencia de retención. ¿Está bien? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, que ya son las 8:10, para hacer el ejercicio. Pero ya no nos falta mucho. A ver, avancemos 5 minutitos más. Voy a pasar un poquito rápido, por favor, Estito. Están viendo, ¿no? El modelo de Bohorovic. Sí, ingeniero. Perfecto. Ese es el modelo de Bohorovic. El modelo de Bohorovic calcula la cantidad de suelo erosionado en la cuenca. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Me calcula la producción del sedimento de la cuenca. Para cuencas no muy extensas, con características torrenciales, quiere decir cuencas pequeñas, y por eso nosotros aplicamos en cuencas de montaña, porque se ajusta a lo anterior. Entonces yo he extraído esto de Alborov et al. En 1994 ha presentado estas ecuaciones. W es la cantidad de suelo erosionada en metro cúbico año. Por favor, eso tomen muy en cuenta las unidades aquí. W es la cantidad de suelo erosionada en metros cúbicos año. T es un factor que tiene en cuenta las condiciones climáticas y depende de la temperatura. La temperatura media dividido entre 10 más 1 elevado a la 0.5 me da T. P es la precipitación media anual en milímetros de la cuenca, precipitación media anual de la cuenca. F es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Y Z es el coeficiente de erosión. Este Z es el importante. Esto es lo que más me hace variar, que tiene en cuenta el estado erosivo de la cuenca, la erosionabilidad del suelo, la cubierta vegetal y la pendiente de la cuenca. Y se lo calcula Z en base a esta expresión. Y por X
por tita por S a la 0.5. Y es un coeficiente adimensional de erosionalidad. X es el coeficiente adimensional que cuantifica la vegetación. Y tita es un coeficiente adimensional que cuantifica el estado erosivo. Y S es la pendiente media de la cuenca. Fíjense aquí. Todos estos datitos ustedes pueden sacarlos de las características morfométricas de la cuenca. El área, tienen que utilizar el área multiplicada por el factor que corresponde a cada uno de los proyectos. Por eso cada uno va a tener diferente cálculo y diferentes resultados. Y aquí están los valores de los coeficientes de la ecuación de Dvorak. Entonces ustedes pueden asumir directamente aquí el tema de suelos, el coeficiente Y, el coeficiente X y el coeficiente θ. Y por último, las tasas estimadas de ingreso de sedimentos. Aquí les doy algunos parámetros para que ustedes vean. Esta tasa en toneladas kilómetro cuadrado de año nos da una referencia. Por ejemplo, el proyecto Misicuni. Ellos han calculado para 133 toneladas kilómetro cuadrado de año. El río Pilcomayo tiene 3.430 toneladas por kilómetro cuadrado año de producción de sedimento. Y aquí les muestro, es lo mismo, ¿no? Estos son datos medidos en millones de toneladas de las diferentes estaciones que sí se medía sedimento, hasta hace poco. Mucho Talula, Viña Quemada, Pilcomayo Superior, y ahí están las cantidades de toneladas por año que se generaban. Y por último, aquí en San Jacinto. Y en San Jacinto ha comenzado de 2.200 toneladas, ahora tenemos 600 toneladas kilómetro cuadrado año en la última batimetría que hemos realizado nosotros como si hago el 2019. Entonces, fíjense, estos son valores y rangos que yo les estoy dejando aquí para que ustedes tengan una referencia al momento de calcular. Muy bien. Ahora, yo les estoy entregando esta planillita, que tampoco, para uniformizar también lo que vamos a ir haciendo. En este momento les estoy pasando. Muy bien, ahí les estoy pasando una planilla que la estoy abriendo en este momento. Para la siguiente clase quisiera que los grupos, vamos a hacer trabajos en grupo. Fíjense, aquí están todas las fórmulas. La capacidad de retención de un embalse. Ahí está la fórmula, ahí está el régimen de explotación, ahí están los datos. Y aquí fíjense, yo he hecho esto para San Jacinto. Ustedes solo utilizan un hito, ¿está bien? La eficiencia de retención, esto no lo tomen en cuenta, pueden borrar. Aquí está de Brun, con las curvas. Aquí está el modelo de Dvorak. Aquí está Stenberg, que es otra metodología que también pueden analizarla. Aquí está el cálculo de la densidad de sedimentos mediante la ecuación de Miller. Este es un proyecto que vamos a hacer con los de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil. Vamos a calcular esto mismo para San Jacinto. Aquí está la degradación específica, el método de Avendaño. Y aquí está el indicador de aterramiento de embalses del manual de evaluación y manejo de sedimentos en embalses de la Comisión del Agua de la India, que este es el que estamos utilizando. Entonces, por favor, denle una revisadita a esta página, a esta planilla que les acabo de enviar, y la próxima clase vamos a tener el desarrollo de las actividades para diseñar ya el tema del obreto. Sería ideal que ustedes ya vayan teniendo sus curvas características, vayan teniendo el área de la cuenca que les corresponde, y cada grupo vamos a ir trabajando con sus propios datos, por favor. Entonces, la siguiente clase y la subsiguiente nos vamos a dedicar a determinar la altura muerta
Y esta planillita como base, ustedes pueden irla mejorando, calculando algunos detalles, adjuntando ahí a las curvas características, que se jalen de ahí los datos que ustedes tienen. Y vamos a ir calculando, por favor, cada grupo con sus propios datos. Vamos a determinar el volumen muerto, la altura y la primera altura muerta, para el dimensionamiento del cuerpo de la presa. ¿Está bien? No sé si hay alguna duda o consulta al respecto. Hacer las exposiciones de sus compañeros y vamos a discutir después de cada exposición, entonces, hacer preguntas. Vamos a ir avanzando poco a poco, por favor. Yo quisiera que ustedes la vean, revisen la planilla, verifiquen las fórmulas, se familiaricen con estos procedimientos, y el viernes, por favor, a las 7 de la mañana yo voy a hacer una pequeña introducción y después vamos a hacer un trabajo grupal ya por los grupos que ustedes ya han conformado, los 15 grupos, y vamos a ir trabajando. ¿Está bien? Muy bien, si no hubiera alguna consulta o duda, todo ya está en la plataforma. Ya pueden descargarlo y ya pueden ir comenzando a trabajar los diferentes grupos. Muy bien, ¿alguna consulta para ya que concluyamos? Nada, Inge, solo entonces para el viernes ya tener delimitada, ¿no? Nuestra parte de nuestra cuenca que nos tocó. Sí, sus curvitas igual sería bueno ya tenerlas también, las curvas características. ¿Ya? Entonces, las curvas y la cuenca, ya sería bueno tenerlo. Si también ya lo pueden hacer hasta el próximo miércoles, yo espero que ya todos tengamos precipitaciones por lo menos, ubicadas las estaciones, la cuenca y la precipitación media anual de la cuenca, que también la necesitamos, ¿no? Fíjense, Bojorovic necesita temperaturas y necesita precipitaciones. Entonces, hay que generar esos datos. Muy bien. Nos vemos entonces el viernes a las 7 de la mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen buena noche. Bueno, Inge, hasta luego. Gracias. Sí, bueno.